Siempre que se habla del tema de la vivienda en España, aparece por todas partes la misma frase. El derecho a la vivienda. Que la vivienda sea un derecho. Que la vivienda sea de verdad un derecho. Derecho a la vivienda. Por el derecho a la vivienda. Garantizar el derecho constitucional a la vivienda. Y es que hay partidos que sueltan esta frase en cualquier meeting, en ruedas de prensa, en entrevistas y ya está. No suelen desarrollar nada más. Simplemente dicen, en España la vivienda es un derecho y esperan que con eso se cierre el debate sobre lo que sea. ¿Pero eso qué significa exactamente? ¿En qué se concreta? ¿En que en el ayuntamiento te tenga que dar una casa? ¿En que puedas ocupar una casa sin que te puedan echar? Pues lo cierto es que se concreta en nada porque no se puede concretar. Porque el derecho a la vivienda no es un derecho. Aunque la Constitución utilice literalmente esa palabra, la única interpretación lógica posible es que no lo es. En este vídeo vamos a explicar por qué, jurídicamente, no es un derecho. Y vamos a ver cómo el gobierno está utilizando ese concepto para generar confusión y para justificar ciertas políticas que no tienen base legal, sino simplemente interés ideológico. Para entender por qué el derecho a la vivienda no es un derecho, primero hay que aclarar una cosa básica, que es un derecho subjetivo. Un derecho subjetivo es un poder jurídico que tienes tú, personalmente. Lo puedes ejercer, lo puedes reclamar, lo puedes defender ante un tribunal y si alguien lo vulnera hay consecuencias jurídicas. Ejemplos de esto son el derecho a la propiedad, a la libertad de expresión, a la inviolabilidad del domicilio, etc. Esos sí son derechos con mayúsculas, son tuyos y no necesitas que nadie te los active, vienen contigo desde que naces. ¿Y qué sería entonces el derecho objetivo? Pues es el conjunto de normas que regulan cómo funcionamos en la sociedad. Es el Código Penal, el Código Civil, las leyes que aprueba el Parlamento, etc. Dicho de forma sencilla, tú tienes el derecho subjetivo de moverte libremente por el territorio nacional, pero si lo haces en coche estás obligado a ponerte el cinturón e ir a un máximo de 120 km por hora en autovía. El derecho subjetivo es tuyo, el derecho objetivo es el marco legal que regula cómo lo ejerces. Para que el derecho a la vivienda fuese eso que el gobierno y los partidos de izquierdas quieren que creas que es, tendría que ser un derecho subjetivo, pero no lo es. Y ahora vamos a ver punto por punto por qué. El primer motivo por el que el derecho a la vivienda no es un derecho subjetivo es el principio de irrelevancia del nomen iuris, o primacía de la realidad. El significado viene a decir que las cosas son tal y como son, y no tal y como las partes aseguran que son. Por ejemplo, imagínate que firmamos un contrato que se llama Pacto de Transferencia Emocional de Vehículo, para evitar declarar una compraventa a Hacienda. En el papel, yo te doy un coche y tú me das 5.000 euros. Pues bien, aunque lo hayamos disfrazado con ese nombre absurdo, lo que estamos haciendo es una compraventa. Y cualquier juez lo va a interpretar como una compraventa, porque es lo que es, independientemente del nombre que las partes le hayan dado. Hay un bien, hay un precio, hay un intercambio, y eso, jurídicamente, es lo que cuenta. Y tiene que ser así porque no podría ser de otra manera, ya que el choque con la realidad hace imposible la propia función del derecho. Tú puedes tener un pitbull y decir que es una vaca, pero mucha suerte cuando vayas a intentar ordeñarlo. Bueno, pues este principio no se aplica solo a los contratos, se aplica también a las leyes. Es verdad que el legislador puede inventar nuevas figuras o reformular conceptos, pero no puede crear un lenguaje jurídico nuevo desde cero cada vez que legisla. Lo que hace es usar un idioma técnico y en ese idioma el término derecho ya tiene un significado previo. Y ese significado tiene ciertas condiciones, que puedas ejercerlo, que puedas defenderlo y que tenga consecuencias jurídicas. Puedes escribir en un texto legal la palabra derecho, pero si su desarrollo no te permite todo esto, entonces no es un derecho, porque como hemos visto, el nombre no determina la naturaleza jurídica de las cosas. Artículo 47 de la Constitución. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Como vemos, la Constitución no establece garantías, no te da acciones y no prevé consecuencias si no se cumple. En otras palabras, el artículo 47 no está configurado como un derecho subjetivo. Por tanto, aunque la Constitución use la palabra derecho, si lo que describe no funciona como tal, entonces jurídicamente no lo es. Y esta es la única interpretación coherente que permite el propio texto constitucional. Pero es que aún hay más. La estructura de la Constitución no está puesta al azar. Tiene un orden y ese orden tiene consecuencias jurídicas. El sitio donde está colocada una norma dice mucho sobre lo que esa norma realmente es.
La Constitución española se divide en 3 partes. Primero están los derechos fundamentales, del artículo 15 al 29. Derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, a la propiedad privada, etc. Todos ellos son derechos subjetivos. Están protegidos, puedes exigirlos, puedes defenderlos y si alguien los vulnera, puedes ir a un tribunal a pedir que se restablezcan. Después vienen otros derechos que, aunque no tienen el rango de fundamentales, también son derechos subjetivos. Tienen menos protección, pero siguen siendo ejercibles, siguen siendo tuyos. Son el derecho a fundar sindicatos, derecho a la huelga, derecho al acceso a la función pública en condiciones de igualdad, etc. Y luego, y aquí está la clave de todo, están los principios rectores de la política social y económica, del artículo 39 al 52. Ahí lo que hay no son derechos, son mandatos a la administración, son objetivos generales, cosas que estaría bien que el Estado hiciera si puede, si quiere y si tiene los medios, pero no son garantías individuales, no te pertenecen ni los puedes exigir ni puedes ir a juicio con ellos en la mano. Y ya me imagino que sabrás dónde está colocado el artículo 47 que estamos tratando en este vídeo. Efectivamente, en este último bloque, en el de los principios rectores. Así que no está en el bloque de los derechos que puedes ejercer, está en el bloque de las buenas intenciones que la administración puede tener en cuenta si le apetece. Además, a estos bloques la Constitución también les asigna un nivel de protección distinto, y esto lo hace de forma expresa. No es interpretación, esto está escrito. El artículo 53.2 dice: cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y en la sección primera del capítulo 2 ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La sección primera del capítulo 2 del que habla este artículo son los derechos fundamentales y les da la protección más fuerte. Puedes ir directamente a un tribunal ordinario a defenderlos y si se vulneran incluso puedes acudir al propio Tribunal Constitucional con un recurso de amparo. ¿Pero qué pasa con los principios rectores? Pues que no les da esa protección. El propio texto constitucional lo dice negro sobre blanco en el artículo 53.3. Los principios rectores solo pueden ser alegados ante los tribunales si hay una ley que los desarrolla. Es decir, que tú, como ciudadano, no puedes ir a un juez a pedir que se cumpla el artículo 47. No puedes exigir que te den una vivienda y no tienes una acción legal basada en ese artículo. No hay garantía, no hay defensa y no hay posibilidad de ejercerlo. Entonces, no hay derecho. Y aquí es donde pivota la idea central de este vídeo. Aunque la Constitución use la palabra derecho, es la propia Constitución la que no le da ningún poder real a ese supuesto derecho. Es un encargo a la administración, una aspiración política, pero nada más. Vamos a ver esto con un ejemplo más exagerado. En el artículo 45 se dice que todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Muy bien, pero claro, tú no puedes ir a un juez a exigir que se te garantice un aire limpio, ni puedes reclamar que planten árboles en tu barrio, ni que se paralice una obra porque crees que contamina. Eso sería absurdo. No tienes ninguna acción jurídica derivada de ese artículo, a no ser que exista una ley concreta que lo desarrolle, que por cierto, la administración no tiene ninguna obligación de desarrollar si no quiere. Y entonces, ¿qué es lo que hay? Pues un principio general, una orientación, una directriz para la administración, algo que en teoría el Estado debería tener en cuenta cuando legisla o actúa. Ya está. Pero a ti como ciudadano no te dan nada. Y con el artículo 47 pasa exactamente lo mismo. Así que viendo todo lo que hemos repasado, como la ubicación constitucional, la falta de tutela judicial, la ausencia de acción jurídica y la propia letra del artículo 53, la conclusión es bastante simple. El derecho a la vivienda no es un derecho. Por mucho que se empeñen algunos en repetirlo como un mantra, no lo es. Ahora bien, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué hay tanto interés en tratar como derecho algo que no lo es? Aquí ya salimos del lenguaje técnico, pero no por ello salimos de la realidad. Lo que hay detrás de esto es el uso del lenguaje del derecho para legitimar objetivos políticos que no podrían sostenerse por sí solos. Y si para eso hay que vaciar el concepto de derecho y volverlo irreconocible, se hace. Porque lo importante no es que sea un derecho, lo importante es que suene como si lo fuera. La propiedad privada sí está configurada como un derecho subjetivo. Eso significa que puedes ejercerla, defenderla y reclamarla directamente ante un tribunal, como ya hemos visto. No depende de que el Estado quiera reconocerla, es tuya.
Por eso, cuando se intenta presentar el supuesto derecho a la vivienda como si pudiera entrar en conflicto con la propiedad, la respuesta es sencilla: la propiedad privada prevalece. No solo porque tiene una protección superior, sino porque el otro, el de la vivienda, no es un derecho subjetivo, ni siquiera están al mismo nivel. Pero lo que se pretende ahora es subvertir esa jerarquía. Se intenta colocar el artículo 47 por encima del derecho a la propiedad, cuando ni siquiera tienen la misma naturaleza jurídica. Se está utilizando un principio rector que no puedes ejercer para limitar un derecho fundamental, que sí que es tuyo. Y eso no es una interpretación legal, es un movimiento político con efectos jurídicos reales. Porque donde antes tenías un derecho claro, protegido y exigible, ahora te quieren imponer una expectativa ideológica que tú no puedes usar, pero que otros sí pueden usar contra ti. Para intervenir, para expropiar o para justificar la ocupación, y hacerlo todo en nombre de un derecho que no existe como tal. Hasta hace nada, esta cuestión no tenía discusión. No había debate serio en el ámbito jurídico sobre el artículo 47. La doctrina mayoritaria del Tribunal Constitucional, los manuales de derecho, todos coincidían. El llamado derecho a la vivienda no era un derecho subjetivo. Era y es un principio rector. Esa era la lectura honesta del texto constitucional. Y durante décadas nadie cuestionaba esto. ¿Pero qué ha pasado ahora? Que ahora, con la nueva ley de vivienda y la reinterpretación del Tribunal Constitucional en 2024, el gobierno ha impulsado una visión ideologizada que rompe con todo el criterio jurídico anterior. De pronto, se empieza a hablar del derecho a la vivienda como si fuera un derecho constitucional real, exigible y garantizado. Lo más grave es que en el propio preámbulo de la ley se afirma eso, a pesar de que el propio Tribunal Constitucional ya había dicho lo contrario en sentencias anteriores. Y esto no es un error, no es un descuido técnico, es una mentira jurídica y es deliberada. Se trata de ampliar artificialmente el concepto de derecho para meter dentro cualquier cosa que resulte útil políticamente, aunque no tenga base legal real. ¿Y esto por qué se hace? Pues porque forma parte de un proyecto ideológico mucho más amplio: debilitar la propiedad privada y desmontar el modelo de sociedad basado en el libre mercado. Todo este discurso existencialista que insiste en que el Estado tiene que darte una vivienda, o que si ocupas una casa que no es tuya no se te puede echar porque tienes derecho a un techo, no encaja en un sistema jurídico donde la propiedad privada es un derecho protegido. Se está promoviendo otra idea de sociedad, una en la que la vivienda no es una propiedad que adquieres, sino una concesión que te entrega el Estado. El acceso a los bienes deja de depender del contrato, del intercambio voluntario y del cumplimiento de la ley, y empieza a depender de la necesidad administrativa que viene desde arriba. La ocupación, en ese contexto, no es un problema, es una herramienta. Se tolera e incluso se justifica porque sirve al relato. Su derecho a la vivienda prevalece sobre tu derecho a la propiedad privada. Se normaliza que lo tuyo no es solo tuyo, te acostumbra a la idea de que tu propiedad puede ser tomada si alguien la necesita más. Y esto no es un debate social, es un asalto legal cuidadosamente disfrazado. Y así, la interpretación del derecho a la vivienda es una herramienta para reconfigurar el orden jurídico y económico hacia un modelo de intervención, de planificación y de control. Pero hay una pregunta más. ¿Qué debería ser ese derecho? ¿Cómo debería estar formulado si realmente se quisiera proteger jurídicamente? Pues bajo nuestro punto de vista es algo muy sencillo. El verdadero derecho a la vivienda no tendría que ser que te la den, sino que te dejen hacerla. Es decir, que tú tengas el derecho a construir tu vivienda en tu propiedad, que puedas disponer de tu suelo, que no te lo bloqueen con planes urbanísticos que caducan o que no se aprueban nunca, que no te ahoguen a impuestos, a licencias, a trabas administrativas o a regulaciones absurdas, que el hacerte tu casa no dependa del concejal de urbanismo de turno. Eso sí sería un derecho real, porque te daría el poder, lo podrías ejercer, dependería de ti y no de que alguien te lo conceda. Incluso podrías reclamarle a un juez su defensa. Pero ese modelo no da margen para intervenir, ni para repartir, ni para justificar más poder político, ni hace a la gente dependiente del Estado. Por eso se prefiere este discurso asistencialista, que no te permite hacer nada, pero que sirve como excusa para impedirte mucho. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. En este vídeo queremos darle un agradecimiento especial a Siriaco y a nuestros amigos de La Orden Podcast, posiblemente el mejor podcast en español, no es broma, por habernos ayudado en el argumentario de este tema. Si queréis profundizar más, podéis escuchar el capítulo que tienen dedicado a la vivienda. Os dejamos el enlace en la descripción. Si os ha gustado, no olvidéis darle like,
compartirlo, suscribiros al canal y darle a la campana para estar al tanto de nuestros vídeos. Hasta pronto.